hacer algún tema, ¿no? Siempre es bueno. Bien, en este sentido, entonces, el partido civil constituye la expresión política de la burguesía, es decir, del grupo de consignatarios enriquecidos mediante el guano y desplazados por el gobierno de Balta. Al converger estos tres factores importantes, entonces surge el caudillismo, ¿no? Y el planteamiento de programas antimilitares y anuncios de la República práctica. La decisión de esta participación, entonces, en el proceso electoral da un origen al partido civil, Sociedad Independiente Electoral, ningún militar, ya, ningún militar. Bien, entonces, luego de estas elecciones de 1876 se ejecutó un golpe de los militares en contra del candidato ganador, Pardo y Lavalle, reemplazándolo por los hermanos Gutiérrez. Balta, el presidente, saliendo, desistió de colaborar con este golpe, a pesar de su inicial acuerdo para favorecer al general Echenique, rival del partido, ¿no?, de Pardo. El presidente electo Pardo fue protegido por oficiales de la Marina, Miguel Grau, entre otros, en el buque La Independencia. El descartable y la participación popular que movilizó a favor de los civilistas Manuel Pardo, a quien el pueblo conocía por su labor en el municipio y en la sociedad de la beneficencia, en realidad este apoyo se debió al trabajo de movilizar las masas populares realizado por el Partido Civil. Los hermanos coroneles Gutiérrez fueron linchados por las turbas enardecidas en Lima y en La Victoria. El gobierno civilista tuvo que ser aceptado por los militares. Esto significó entonces el primer militarismo. Después del civilismo viene el militarismo nuevamente. Desde este punto de vista económico, el Perú de 1872 muestra pues un deterioro interno que se refleja en la fuerte situación inflacionaria que traería dificultades tremendas hasta el extremo. Esta situación se agrava por la política de importantes libres, por la recurrencia irracional al crédito externo, la hipoteca de la principal riqueza nacional que era el guano, cuya explotación fue estratega y casi en su totalidad los consorcios extranjeros generaron fuertes tensiones en la élite nacional. Esta crisis a mediados del gobierno, ¿no?, se va a extender hasta los próximos años. Bien, eso es en parte el tema que yo les doy, ¿ya? Ahora vamos a ver el librito de ustedes, que tiene lo mismo, por supuesto, primer civilismo, ¿no?, periodo de gobierno asumido por la primera vez en la historia, el partido civil, ¿qué es un partido político? Aquí vamos a ver. ¿Qué es un partido político? Es toda asociación voluntaria perdurable en el tiempo, dotado de un programa de gobierno en la sociedad, en un conjunto que canaliza determinados intereses que pueden ser aspirados a ejercer el poder político o participar en él mediante su presentación reiterada de procesos electorales. Los individuos que la conforman comparten intereses y visiones de la realidad, valores y proyectos, objetivos comunes, interpretan y defienden las preferencias de los ciudadanos de forma equitativa, dando un gobierno que establezca acuerdos políticos en ambos poderes, poder legislativo y poder ejecutivo. Así encontramos, pues, entonces, en la persona de Manuel Pardo y Lavalle, ¿no?, que fue alcalde de Lima, ministro de Hacienda durante el gobierno de Mariano Prado y fundador del Partido Civil. Esta república se llamó la República Práctica, como representante de la élite de la moderna Lima, que quiso conciliar en la política y una doctrina de realidad, buscando fundar el mismo, llamó la República Práctica, es decir, un orden institucional para alcanzar el progreso material verdadero y liberal de los individuos, no en manos de los militares, ¿ya? Eso es lo que dice. Muy bien. En la segunda hoja le tienen ustedes el Pardo ante las crisis. Debido a la crisis económica que atravesaba el Perú, entonces toma acciones y para solucionar la crisis lleva a cabo las siguientes medidas: descentralizar y fiscalizar la administración. En 1873 crea el estanco del salitre en Tarapacá, fijando precios altos, a lo cual se oponen los chilenos. Bien, el reglamento de la institución primaria
ya lo dijimos, establece el primer y tercer grado de primaria obligatorio y gratuito, un reglamento general de instrucción pública, concede la autonomía a las universidades, crea la Escuela de Ingenieros Civiles, hoy UNI, la Escuela Superior de la Agricultura y la Sociedad de Bellas Artes, publicando las tradiciones peruanas, Ricardo Palma, El Perú, Antonio Raimondi, documentos históricos literarios, Manuel Odrianzola, y el Diccionario de la Legislación Peruana, Manuel Atanasio Fuentes. Bien, hablando de Ricardo Palma un poquito, ¿no? Es quien traduce parte de las vivencias de la historia que sucedían en estos momentos, Ricardo Palma, más que nada por este presidente civilista que le pide que transmita todo ello a través de su libro. Hay que leer bastante Tradiciones Peruanas, tiene muchas experiencias de la historia, tiene el cañoncito, no sé si lo han leído, maravilloso, ¿no? En una forma diplomática de decirle a un militar que vino a pedirle a Ricardo Palma que escribiera sobre su persona, ¿no? Y él le pone el cañoncito apuntándole a él. No sé si lo han visto, lean esa partecita de el cañoncito dentro de las tradiciones de Ricardo Palma. Muy importante, interesante lectura y muy buena, educativa sobre todo. Bien, en el año 1875 concluye el contrato Dreyfus y se buscan nuevas casas comerciales, creándose la Peruvian Guano. Debido a la crisis de la moneda metálica de oro y plata, se reemplazan por billetes de papel que los mismos bancos emitían. Una de las medidas más importantes fue la organización del cuarto censo de la República, en el que señala 2.700.000 habitantes. Prado y la educación están de la mano. Decreta que la ociosidad y la vagancia que obligaba a los niños y jóvenes a seguir estudiando en las escuelas de grumetes. O sea, terminaban la secundaria el jovencito y no se quedaba en su casa a descansar, a decir, me voy a preparar para el otro año ir a la universidad. No, jóvenes. Inmediatamente iban a las escuelas de grumetes y cabos en la milicia. En la milicia. Por eso que no había tanto violador, no había tantos ladrones, no había tantos jóvenes que se dedican a la droga en ese tiempo. ¿No? No se dedicaban a la droga ni a las violaciones, porque había pena de muerte en el Perú, ¿no? En cambio, el día de hoy, como no hay pena de muerte, matan, pegan, maltratan, no pasa nada. Los ladrones roban, le ponen balazo a las personas y luego a los 3 días están saliendo. Lamentable, lamentable. Pero en ese tiempo, miren ustedes, estudiabas, terminabas de estudiar y te ibas a prepararte en la escuela de grumetes, en la escuela de cabos. ¿Para qué? Para salir con una instrucción del mismo gobierno. Entrabas a la universidad, como el día de hoy también, los alumnos que entran a la milicia pueden hacer la universidad gratuita y la pueden hacer en universidades particulares, una carrera, depende de ellos, ¿no? Depende de ellos. Interesante este tema, ojalá hubiera hoy el servicio militar obligatorio para que no haya tantos violadores y tantos ladrones, de verdad que sí, sería bueno. Situación externa. A partir de la década de 1870 en Bolivia y Perú hubo un inexplicable alarma ante la expansión chilena hacia el norte, principalmente por las riquezas salitreras que teníamos. Empezaron entonces las conversaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia para esguarecerse, para asegurarse de que no hubiera esto. Para esto ya llega el fin del gobierno civilista, ¿no? Y proclaman pues a Mariano Ignacio Prado el 17 de junio, quien será vencedor en las elecciones. Ya, hasta ahí tienen ustedes su libro, ¿sí? Bien, entonces de ahí viene la retroalimentación a la cual ustedes participan, ¿sí? Levantando la manito para sus notas. Tengo acá 4 alumnos que están con la cámara sin activar, lo cual están ausentes. Es Miranda, Adriano, Valentino y Jesús Tarazona. Bien, empezamos con la retroalimentación. Levantan la mano, por favor. Primera pregunta, ¿quién fundó el primer partido político del Perú? A ver, levantó Nicole Cerdán. A ver, dígame. Te escucho. Manuel Pardo Miss. Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien, señorita. Segunda pregunta, ¿quiénes desplazaron a los civilistas? ¿Quiénes desplazaron a los civilistas? Está facilísima.
A ver, Malaver, dígame. A los militares. Los militares, por supuesto, ya eso está tácito ya, ¿no es cierto? Los militares, perfecto. ¿A qué se le considera república práctica, según lo que dijo el presidente? ¿A qué se le... A ver, Malaver, dijo, levantó la mano. ¿Sí? Le escucho. ¿No? Bien, les comento. ¿A qué se le considera república práctica? Pensamiento liberal y política tradicional. Pensamiento liberal y política tradicional. Por eso decía república práctica. ¿Se acuerdan el presidente? Muy bien. Pregunta número 4. ¿Qué sectores económicos priorizó Pardo ante la crisis económica? ¿Qué sectores económicos priorizó? O sea, le dio más importancia Pardo ante la crisis económica. Fueron 4 cosas, ¿ya? Fue primero, pongan ahí un guioncito, agricultura. Agricultura. Siguiente guioncito, electricidad. Electricidad. ¿Me lo puedo decir? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Si le puedo decir, esa pregunta sí la he hecho. A ver, dime, ¿cuál es? Agricultura, el suministro de electricidad, gas y el agua. Y El gas y el agua, la exactamente. Exactamente. La explotación de minas y tanto. Muy bien, Malaver. Muy bien, Malaver. Yo ya había empezado, pero tú lo has completado. Perfecto, muy bien. Estamos de acuerdo. Continuamos. Así el que sabe, por favor, inmediatamente para ponerle su puntito, porque los puntos no me los voy a llevar yo, ¿eh? Ya. Partido político, a ver, acá dice, aprende a pensar y define los siguientes términos. ¿Lo tienen, alguien lo tiene hecho para yo poder ponerle nota? Si lo tienen hecho, me avisan, ¿ya? ¿Alguien lo tiene? No. No, ¿verdad? Bien, entonces eso lo vamos a dejar para el último y vamos a ir a nuestras preguntas, porque hay bastante, que les comento, ¿ah? A ver, lo voy a hacer un poquito rapidito, ¿sí? Primera pregunta, partido político dice, entidad de interés público con personalidad jurídica. Entidad de interés público con personalidad jurídica. Pueden buscar más porque dice patrimonio, promueven la participación del Perú, ¿no?, en su vida democrática. O sea, es bien amplia la respuesta, ¿ya? Bien. Burguesía incipiente. ¿Qué quiere decir burguesía incipiente? Miembros de una clase económica mediana alta, ¿no? Miembros de una clase económica mediana, guioncito alta, guioncito baja. Son 3, mediana, baja y alta, ¿ya? Entre ellos podemos poner un guioncito comerciantes, banqueros, obreros y otros. Muy bien, en el tercer ítem, expansionismo. ¿Qué es el expansionismo? Extender el dominio político y económico. Extender el dominio político y económico, guión geográfico, etc. Listo. Yo lo pongo lo más pequeño posible, ¿ya? Proceso electoral, cuarto ítem. Tiempo transcurrido ante la convocatoria. Proceso electoral, tiempo transcurrido durante la convocatoria. 2 puntitos, elecciones, punto y coma, proclamación de autoridades, producen actos secuenciales, punto.
producen actos secuenciales. Primero se elige, luego se proclama, luego se nombra, luego hay una nota, hay todo un rito, ¿verdad? Secuenciales. Muy bien. ¿Cómo relacionó esta información con Pardo, no? ¿Cómo se relacionó esa información con Pardo? Pardo hizo todo eso para cuando fue presidente, y luego, ¿qué es una prueba PISA y qué evalúa? La prueba PISA explicada por el Ministerio de Educación, ¿no? Evalúa la habilidad del nivel académico de los alumnos, ¿sí? El nivel cognitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría comparar con esto? Cuando el presidente ha hecho obligatoria el primer y el tercer grado de educación primaria, ¿sí? Y luego la secundaria y todo lo demás, podríamos pensar que estaba más o menos de acuerdo con las pruebas que hoy se están aplicando, ¿ya? Esa es la respuesta a priori. Bien, continuamos en la siguiente. ¿Qué medidas tomarías si fueras de la República Práctica de Pardo para mejorar este resultado? Como ven, estas preguntas son personales, entonces ustedes las responden y me mandan la tarea completa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para ustedes, para casita. Acá hay una lecturita de las tradiciones peruanas que, como les dije, ya yo la hice, y atrás hay otras preguntitas que ustedes van a responder y yo les ayudo con verificando el aprendizaje, que ustedes pueden participar y también tener su nota, ¿ya? Muy bien. Continuamos entonces, estamos en 43 minutos, ahorita se nos va el Zoom, voy a aprovechar las preguntitas. La Universidad Nacional de Ingeniería se fundó en 1876 como Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas del Perú. En momentos en que, ¿qué había pasado? ¿Se recuerdan en esos momentos? ¿Se acuerdan? ¿Nada? ¿Alguien se acuerda? Se había decidido construir el ferrocarril centro, ¿verdad? Entonces, para poder construir el ferrocarril del centro, ¿qué necesitaba el presidente? Necesitaba ingenieros especializados en eso. Es por ello, ante esa necesidad, en vez de traer ingenieros de otro país que hay que pagarle un montón, ¿qué hizo? La Universidad Ingeniería, ¿ya? Entonces, la pregunta sería, la respuesta sería, el Perú había decidido construir ferrocarriles del centro, entonces, por eso utilizó a esos ingenieros, ¿no? De la UNI, ¿ya? Muy bien, pregunta número 2. Por favor, contesten ustedes, ¿ah? 2. En la primera sí les he explicado muy bien, ¿ya? La número 2. En las palabras del presidente Manuel Pardo y Lavalle, ¿cuáles eran los 3 ejes que debía afrontar el Perú para su desarrollo? La salud, la educación y la ayuda internacional. No, la ayuda internacional. No. ¿Otra? La regionalización, educación y salud. Democracia, comercialización y militarismo, ¿no sería? Dime. A ver, fíjese su libro, los que han repasado su libro. A ver, mire. En realidad, todas las alternativas podrían haber sido, pero la que más se ajusta a Prado, ¿cuál era? Prado y Lavalle. Democracia. Nos quedan 10 minutos. Estamos bien, estamos dentro del tiempo. La respuesta más correcta sería para mí, ¿no? Educación, salud e integración territorial, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, porque él se estaba fijando mucho en lo que es de la educación de los niños. En la salud y la integración territorial. Ahora les voy a comentar por qué. En la siguiente pregunta les digo por qué, ¿ya? Los estudios de Manuel Pardo y Lavalle sobre el Valle del Mantaro fueron publicados ¿en dónde?
Fueron publicados en la revista de Lima, ¿ya? En la revista de Lima, por si acaso. Ya él siempre estaba publicando sus cosas. A pesar de ser un carácter progresista y liberal, Manuel Pardo y Lavalle tiene una actitud contraria al dictar en el 1875 la ley de expropiación del salitre, que se entiende como asegurar al Perú un ingreso fiscal. Él lo que quería era asegurarle al Perú un ingreso fiscal. También él quería acabar con la agregación inglesa. También quería beneficiar solo a los capitales franceses. No, esa no era de él. La medida de beneficiar a su familia tampoco. Dar término a la corrupción de los salitreros peruanos podría ser, pero la más segura es asegurar para el Perú un ingreso fiscal. Durante el primer civilismo, el recurso del guano era desplazado como abono en el mercado internacional. ¿Por qué? ¿Por qué fue desplazado el abono? Ya no querían el guano. ¿Por qué? Porque se descubre en Europa que la sal, ¿no?, también era un abono, y que no era tan caro como el guano. ¿El yodo? El salitre. Acá está la respuesta en la letra C, el salitre, ¿ya? El yodo viene después, el yodo es ya muy aparte. Muy bien. 9. Los civilistas del siglo XIX llegaron directamente al poder ¿con quién? Con Manuel Pardo y Lavalle. Exacto. Muy bien. El periodo de gobierno de Manuel Pardo estuvo marcado por la crisis económica, pero aún así su mayor inversión fue ¿en qué aspecto? Acá tiene 13 preguntas, por si acaso, ¿ah? En la educación, ¿recuerdan? Colegios, universidades, colegios. Fue la educación. Pregunta 11. ¿Cuál fue el presidente peruano que estancó el salitre con la finalidad de proteger los capitales nacionales y comprobar el crecimiento del país, lo que motivó la guerra con Chile? ¿Quién fue? Manuel Pardo y Lavalle, pues. ¿Ya? Manuel Pardo y Lavalle. El artículo Estudio sobre la provincia de Jauja fue redactado ¿por quién? Por Ricardo Palma. ¿Por quién? Por Ricardo Palma. No. Claro, redactado por Ricardo Palma, ¿no? Manuel Pardo a través de Ricardo Palma. Póngale allá al costadito. Manuel Pardo con Ricardo Palma. Póngale ahí, ¿ya? En el siguiente, pregunta 13. La organización política formada por acaudalados consignatarios y propietarios de Hacienda, ¿no? La organización política formada por acaudalados. ¿Cuál era el partido? ¿Qué partido era? El que acabamos de ver hace un ratito. Partido Civil. El Partido Civil. Usted está risa y risa, no participa en nada. Muy risueño él. Partido Civil. Jovencito, tenemos que participar, pues. Usted está alegre por estar en la clase, está contento de estar en su clase, qué bien, pero tenemos que participar todos, ¿sí? Siempre les digo, todos tenemos que participar. ¿Estamos de acuerdo? Usted no tiene nombre, apellido, nada, su teléfono. Buenas tardes, Miss. Sí, buenas tardes. Ponle, por favor, título, ¿sí? Ok. Ya, por favor. Siempre es bueno, para no perderme yo. Bien, jóvenes, en realidad este tema es bastante amplio, como ustedes habrán podido ver, es bastante amplio este tema, tiene muchas cosas. Nombramos ahí a Ricardo Palma, que está atendiendo, ¿no?, todo lo que el presidente le dice. Muy pocos presidentes, pues, han trabajado de la mano con los historiadores, muy pocos, ¿no? Entre los que podemos admirar sería ese presidente que trabajaba en ese aspecto, ¿no? Se nos vaya el Zoom. Espero la próxima clase que estemos un poquito más. Ahora sí, Andrés, recién te integras tú al fin de año. Qué bárbaro, hijo, bienvenido. Ya decía yo, faltaba risa acá, faltaba la alegría, faltaba el jolgorio. Extrañado. Qué bueno, hijito, bienvenido. Nos extrañó, Miss, Joy nos extrañó, no pudo vivir sin nosotros. No pudo dejar de vernos, no, qué cosa, teníamos que estar juntos. Muy bien, hijito, bienvenido y espero pues que trabajemos bonito, ¿ya?
Bien, jóvenes, dentro de poco se nos va. Entonces, ¿mañana tenemos clase? Creo que sí, o pasado, creo que es Miss. Pasado, creo es. Muy bien, entonces a leer nuestro librito para estar siempre atentos y poder participar y ganarnos nuestros puntitos, ¿verdad? Bien, entonces quedo con ustedes muy agradecida, los que han ingresado en el horario correcto. Martín hoy día también ha estado un poquito apagado, no sé, está con la gripe, creo. Está un poquito, ¿sí? Un poquito, muy bien. Los jóvenes, por favor, arreglar sus cámaras para la próxima clase, ¿sí? Y a seguir investigando un poquito más porque este tema tiene bastante cosita, ¿verdad? Bien, quedo con ustedes entonces hasta mañana. Se cuidan mucho, bendiciones.